En el audio de hoy vamos a acercarnos al capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde Jesús cura a un ciego de nacimiento. Este relato es extenso y nos da para que miremos muchas cosas. Ciertamente en 5 minutos no vamos a poder profundizar demasiado, pero los invito a que puedan tener la Biblia cerca y algo para escribir, donde puedan anotar algunas claves que nos van a ser muy útiles para aprovecharlo. Primero miremos algunos detalles que nos van a ayudar en la lectura. Si miramos los capítulos anteriores, el trasfondo en el que acontece el encuentro del ciego con Jesús es la fiesta de las chozas. Esta fiesta judía tenía en sus ritos principalmente dos símbolos, la luz y el agua, que como veremos están muy presentes en el relato. Los personajes son varios, pero es importante que atendamos a los movimientos que realizan. Si miramos el capítulo en su conjunto, parece una obra de teatro donde van entrando y saliendo personajes. Primero Jesús y el ciego, después los vecinos y el ciego, los fariseos y el ciego, y así hasta terminar con la escena de Jesús y los fariseos. Jesús aparece en la primera y en la última escena. Esto es un recurso que se llama inclusión. Se abre con algo que luego se retoma al final para hacernos prestar atención. El ciego no es un ciego cualquiera, es un ciego de nacimiento, que por lo general eran de familias pobres, pero muchos creían que la ceguera era a causa de los pecados de sus padres. El día en el que acontece el encuentro es el sábado. Esto también debemos tenerlo presente, porque era un día religioso en el que, según la ley, no se trabajaba. Así como hablamos de las inclusiones, otro recurso propio de Juan con el que nos vamos a encontrar son los dualismos, siempre entendidos de manera ética, obrar el bien o obrar el mal. Acá podemos ver luz, tinieblas, ver, no ver, creer, no creer. Y estos nos dan pistas para descubrir cuál es el mensaje que se esconde detrás de este relato. Otra clave que nos puede ayudar es observar el proceso que hace el ciego. No es un personaje plano, pasa de una actitud pasiva a una actitud activa, y su comprensión acerca de Jesús también va evolucionando. Primero habla de Jesús como un hombre, después como profeta, y por último se postra como reconocimiento de Dios. Podemos compararlo con Juan 4 en el relato de la Samaritana, donde también va evolucionando progresivamente su comprensión acerca de Jesús. El drama de fondo de todo el relato lo encontramos en esta discusión presente en los dualismos. ¿Creer o no creer? ¿Desde dónde pensamos y creemos? El ciego cree que Jesús lo curó porque antes no veía y ahora ve. Empieza reconociendo que no sabe quién es Jesús, pero progresivamente su comprensión se va ampliando hasta que llega a decir, creo Señor. Los fariseos no pueden creer que Jesús haya curado al ciego porque es un pecador, rompe con el sábado. Comenzaron con un nosotros sabemos, que lo sostuvieron en las distintas escenas, y terminaron expulsando al ciego por querer darle lecciones a ellos, habiendo nacido pecador. Esta expulsión ciertamente es una proyección que Juan hace de la realidad que sus comunidades están atravesando mientras escribe. Los cristianos habían comenzado a ser expulsados de las sinagogas. Entonces, detrás de este relato nos encontramos con dos modos de pensar. Por un lado, con los fariseos, que no miran la realidad, piensan desde la ley, tienen una idea que pretenden aplicarla a la realidad, y por otro lado, al ciego, que se abre a la realidad y se deja interpelar por ella. Por último, otra cosa en la que podemos focalizar es en el título que Jesús utiliza para sí mismo cuando le pregunta al ciego si cree en él, Hijo del Hombre. Este título es utilizado en Juan para referirse a Jesús como el que viene a juzgar, la luz que viene para un juicio. Este juicio en griego significa crisis, separar. Esta luz viene a distinguir, a separar a los ciegos de los que ven. Podemos sacar algunas conclusiones que nos pueden iluminar nuestras realidades hoy. Los cristianos no podemos seguir sosteniendo la lógica de la retribución, es decir, al bueno Dios lo ayuda y al malo lo castiga. Ya el libro de Job rompe con eso, pero Jesús acá lo vuelve a dejar bien en claro. Por otro lado, Jesús se nos presenta como un maestro del discernimiento
Y el ciego que no ve y ahora ve, también. Porque el encuentro con Jesús nos transforma en sujetos activos. Ya vimos al ciego que hasta se animó a dialogar con los fariseos, incluso con ironía. Maestro de discernimiento porque nos invita a que revisemos el modo en el que pensamos. ¿Primero miramos la realidad o vamos de lleno a querer interpretarla con nuestras ideas? Quizás es un buen ejercicio volver a mirar lo que nos propone la Iglesia como una gran novedad en el método teológico pastoral del Concilio Vaticano II. Ver, juzgar y actuar. Que nuestras creencias y posicionamientos de base no nos enceguezcan la mirada. No vaya a ser que echemos fuera al Dios que se nos revela en la historia, tantas veces en realidades insospechadas.